Bien, entonces para empezar yo voy a ocupar estos dos hilos, los dos son hilo brisa en el mismo grosor, y pues yo siempre les recomiendo que tejan conforme a su puntada. Por ejemplo, yo a veces suelo tejer muy suelto, entonces por lo regular siempre ocupo para mis tallas que son entre M y G un gancho de 4.0 milímetros. Entonces comenzar esta muestra, que es la que pues nos pide nuestro patrón para empezar a trabajar con 39 cadenetas. Miren, 39 cadenetas, como les explico, me gusta tejer así un poquito flojo para que la puntada dé un poquito de sí. Este punto les voy a mostrar el inicio y el final de cada vuelta. Entonces, después de nuestras 39 cadenas, vamos a ubicar el último punto y a partir de ahí vamos a tejer 1, 2, 3 puntos de cadena, tomamos lazada y vamos a tejer. Fíjense, vamos a retroceder un punto, ¿sí? Del punto donde terminamos, saltamos uno y en el siguiente, ahí vamos a empezar a tejer nuestras varitas. Y vamos a tejer una cadena de separación, tomamos lazada y vamos a saltar un punto después de donde dejamos nuestra primera vareta, saltamos ese punto y en el siguiente tejemos vareta. Las primeras vueltas son las más difíciles de comenzar. Tejemos cadena de separación, tomamos lazada, contamos 1, 2, 3, en el tercer punto, en el tercer cadeneta, vamos a tejer nuestra vareta. Tomamos lazada, tejemos vareta, ¿sí? En total vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 varetas. No vamos a contar la que hicimos al inicio. Entonces aquí tejo mi quinta vareta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, sin contar la que hice al inicio. Después tejo 1, 2, 3 cadenas de separación, tomo lazada y regreso al mismo punto para hacer una V o un abanico, ¿vale? Tejo nuevamente varetas, contando desde la que hice aquí, tejo nuevamente 5, entonces 1, 2, 3. Así vamos a ir armando nuestro motivo. Tejo cadena de separación, tomo lazada, 3 puntitos de cadena, cadena de separación, en el tercer puntito tejo mi vareta, 1, 2, 3, 4, voy por la quinta, aquí, ¿sí? Eso es lo que voy haciendo hasta el momento. Para continuar con el motivo o el patrón, aquí voy a tomar lazada sin hacer la cadena de separación, regreso al mismo punto donde está mi vareta y ahí voy a tejer esta vareta, ¿sí? Nuevamente tejo cadena de separación y cuento 1, 2, 3, en el tercer puntito voy a tejer mi vareta y nuevamente tejo 5 varetas contando la que hice aquí, 1, 2, 3, 4, recuerden el punto de separación, 5, ¿sí? Vamos bien. Y nuevamente vamos a comenzar haciendo, vamos a tejer 3 cadenitas de separación y una vareta en el mismo lugar, ¿sí? Aquí lo hacemos, 1, 2, 3. Tomo lazada aquí y he hecho lo que hice aquí. Entonces voy a repetir lo que hice aquí al principio, que este vendría siendo, aquí sería una continuación si ustedes tejen muchas cadenas, ¿sí? Continuamos hasta llegar al final. Entonces, como aquí ya nos acercamos al final, siempre vamos, bueno, en este caso, en este punto vamos a terminar como iniciamos. Entonces, los puntos nos tienen que dar. Tejo cadena,
cuento 1 2 3, aquí tejo mi siguiente vareta, cadena de separación, cuento 3 puntitos, tejo vareta, tejo 3 puntitos, vareta, cuento del tercer punto, tejo. Tengo 1 2 3 4 5. Aquí voy a tomar lazada y voy a tejer y terminar en el tercer puntito. Entonces cuento 1 2 3, aquí termino, ¿sí? Como iniciamos la vuelta. Entonces esta va a ser la base de nuestro punto. Y por ejemplo nos han quedado, bueno, a mí en este caso me quedó 1 2 3 puntos de cadena. Entonces así lo voy a dejar porque aquí ya no hay para más. Y para la siguiente vuelta, que sería la segunda, vamos a subir 1 2 3 con 3 cadenas, giro mi tejido, tomo lazada y a continuación voy a tejer varetas. A partir de esta vareta empiezo a contar las 9 varetas que tengo que tejer. Entonces tomo lazada y la primera vareta la voy a dejar aquí en medio, ¿sí? Aquí está nuestra vareta, abajo tenemos una vareta y enseguida tenemos el punto de separación. Ahí es donde voy a comenzar a poner mi primera vareta de estas 9 que tengo que tejer sin tejer puntos de separación. Entonces tomo lazada, en la siguiente vareta tejo mi vareta, tomo lazada, en la cadena de separación voy a poner otra vareta, tomo lazada, en la vareta voy a tejer la vareta, tomo lazada, en la cadena de separación tejo mi vareta, así hasta tejer 9 varetas. Entonces aquí ya estoy por hacer mi vareta número 9, ¿sí? Que quedaría aquí justo en las 3 cadenas de separación. Recuerden que la que hemos hecho aquí para subir, esa no cuenta. Entonces tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 y la novena la voy a tejer aquí, ¿sí? Dentro de las cadenas de separación. Y ahora voy a tejer 1 2 3 puntos de separación, tomo lazada y regreso aquí donde están mis 3 puntos de separación en la parte de abajo y tejo vareta. Entonces a partir de aquí cuento y tejo 9 varetas. 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. La novena va a quedar aquí en este punto de separación. Muy bien, a partir de ahí nos encontramos con las 2 varetas que tejimos en el mismo punto sin cadena de separación, y lo único que vamos a hacer es tomar lazada y tejer la siguiente vareta en el siguiente punto de separación, ¿sí? De este modo tomo lazada y comienzo a tejer nuevamente 9 varetas. Así nos vamos a ir toda esta segunda vuelta, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo es, en qué puntos vamos a tejer 3 cadenas de separación y en qué puntos vamos a continuar sin hacer ningún punto, ¿sí? De separación. Entonces aquí termino con ustedes esta vuelta, tomo lazada, tejo mi vareta, que esta sería la cuarta, quinta, sexta, séptimo, octava y novena vareta. ¿Vieron? Ya estoy en mi punto donde tengo mis 3 cadenas de separación y aquí tejo nuevamente 1 2 3 cadenitas de separación,
tomo lazada, regreso a mí ahí en ese mismo punto y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Vamos a terminar. Recuerden en el punto de la cadena de separación. Y tenemos, esto es para cuando ya nos acerquemos al final de nuestro tejido. ¿Sí? Y bueno, en dado caso de que tengamos más cadenas, pues es solamente seguir el patrón. Aquí ya está marcado. Miren. Tenemos 9 varetas al empezar, separadas de 3 cadenitas. 9 varetas, y aquí en el otro motivo simplemente tomamos lazada y lo iniciamos en la otra cadenita de separación que tenemos abajo. Y nuevamente 9 varetas, aquí donde llegamos al aumento o al abanico, tejemos 3 cadenitas de separación y continuamos. Bien, entonces vamos a terminar aquí. Después de nuestras 9 varetas, aquí al final de esta vuelta terminaríamos, tomamos lazada y vamos a tejer vareta aquí en el tercer punto de la siguiente vareta de la parte de abajo. Entonces tejo mi vareta y ahí ya estaría terminando mi segunda vuelta. Para la vuelta número 3 es lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Esta motivo solamente se teje, tiene 2 vueltas para tejer, que sería la primera y esta la segunda. Entonces, para continuar la vuelta 3, que es lo mismo de abajo, volvemos a hacer lo siguiente. Tejemos 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestro tejido, tomamos lazada y vamos a tejer nuestra vareta en el tercer punto, que vendría siendo, después de que tejimos este, contamos 1, 2, 3. Aquí empezaremos a tejer nuestra vareta. Recuerden, cadena de separación, y empezamos a tejer 5 varetas contando desde aquí. Entonces tenemos una, tejo 1, 2, 3, 2, cadena de separación, cuento 1, 2, 3, 3 varetas, cadena de separación, cuento 1, 2, 3, 4 varetas, tejo cadena de separación y mi quinta vareta va a quedar aquí en este espacio, en este abanico. Muy bien, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 varetas y tejo 1, 2, 3 cadenas de separación, tomo lazada y tejo mi vareta aquí en este punto y continúo. Cadena de separación, tomo lazada y desde aquí, desde donde dejé mi vareta, cuento 1, 2, 3, aquí voy a tejer mi vareta, cadena de separación, cuento 1, 2, 3, ahí tejo mi vareta, cadena de separación, cuento 1, 2, 3, tejo vareta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, me faltaría una, cuento 1, 2, 3. Muy bien, aquí acuérdense que vamos a hacer este punto de disminución, que solamente es tomar lazada, cuento 1, 2, 3, aquí en este punto vamos a tejer nuestra vareta sin ningún punto de separación y ahí ya quedaría nuestro aumento, ¿no? Para que haga esta especie de zigzag. Y de hecho hasta se va notando en nuestro tejido. Entonces continuamos, vamos a realizar lo mismo, cadena de separación, cuento 1, 2, 3, aquí tejo, tomo, tejo punto de separación, 1, 2, 3, aquí tejo, hasta tejer 5 varetas nuevamente,
y aquí sería 1 2 3 4 y aquí quedaría mi quinta vareta. Bajo para que vean. Si ustedes tienen la manera de ir marcando sus puntos, háganlo para que vayan viendo en qué espacios van a aumentar, en qué espacios van a disminuir. Entonces desde acá abajo yo voy a marcar, ya sé que hay aumento y aquí ya sé que va mi disminución, ¿sí? Para crear ese efecto de zigzag. Aquí aumento y aquí pues aquí vendría siendo una disminución, lógicamente si es que estamos tejiendo cadenas más largas, pero aquí como es el final, pues esto así lo dejo, ¿sí? Es el final de mi muestra. Entonces continúo 1 2 3, tomo lazada, tejo aumento, entonces tejo cadena de separación, cuento 1 2 3, vean, 3, cadena de separación, y voy tejiendo, ¿sí? 1 2 3 4, yo voy a llegar a mi quinta vareta y aquí en el último en el final solamente tomo lazada, recuérdenlo muy bien, y en el tercer punto de la vareta, la última vareta, ahí vamos a terminar, ¿sí? Nuevamente para subir a la vuelta número 4 vamos a empezar siempre con 3 cadenas, 1 2 3, giro y repito lo que hice en la vuelta número 2, ¿sí? Tomo lazada y cuento 1 2 3, aquí donde está mi punto de separación voy a empezar, tomo lazada, recuerden que son 9 varetas antes de llegar a nuestra punto de aumento. Entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9. La otra queda aquí dentro de estas cadenas de separación y así estaría comenzando con mi vuelta número 4, que es la misma que la vuelta número 2, ¿sí? Recuerden, bien importante eso para que el punto quede con ese efecto de zigzag. Entonces aquí repito 1 2 3 cadenas de separación, tomo lazada aquí donde están mis cadenas, 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Aquí vamos a tejer el punto de disminución y solamente vamos a tomar lazada y vamos a tejerlo en el siguiente punto. Vamos a pasar estas dos varetas, se teje en el punto de separación de la vuelta anterior y continuamos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9, ¿sí? Terminamos justo en nuestro punto de aumento o de abanico y aquí 1 2 3 cadenas, tomo lazada, regreso al mismo punto y termino mi vuelta número 4.
Tu tejido va a ir creciendo según las vueltas que tú vayas tejiendo y aumentando. Bien, entonces aquí para que se vea bonito este motivo, cada 4 vueltas sería bueno intercalar de color. Entonces aquí voy a comenzar con el gris y para rematar esta vuelta simplemente tejo una cadenita o dos, corto y estiro, ¿sí? De esa manera ya el punto queda bien ahí amarradito, ya no se descose. Entonces vamos a ver el punto de esto. El punto de este tejido es que, por ejemplo, el motivo central es un motivo y esto que queda aquí a la mitad vendría siendo la mitad de este motivo. Si yo lo doblo me queda algo así, ¿no? Vean, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayamos tejiendo este punto, que lo vayan practicando para que se sientan familiarizadas una vez que ya lo apliquemos en el tejido que les quiero mostrar. Entonces, aquí lo que yo hago para poner otro hilo sería lo siguiente. Primero hago una cadenita, hago como si fuese a tejer una cadenita, ahí tengo el punto. Y siempre lo comienzo aquí donde termine. Entonces aquí con mi hilo en mi aguja voy a ubicar la tercera cadenita y voy a agarrar, ¿sí? Tejo y ahí ya he puesto otro hilo. Disculpen los ladridos, tengo un perrito, entonces pues es imposible callarlo, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces aquí tendría yo que tejer la vuelta número 5 y recuerden que este punto es de la vuelta, se basa de la vuelta 1 a la vuelta 2. Entonces aquí corresponde lo que hicimos en la primera vuelta. Entonces tejemos 1, 2, 3 cadenitas, giramos nuestro tejido. Miren, entonces para iniciar esa vuelta número 5 subimos 3 cadenas, giramos nuestro tejido, tomamos lazada y contamos en el tercer puntito. Recuerden, van a tejer su vareta, cadena de separación, 1, 2, 3, vamos a tejer vareta, punto de separación, 1, 2, 3, vareta, punto de separación, contamos 1, 2, 3 y ahí tejemos 1, 2, 3, 4, recuerden que son 5 varetas, terminamos 1, 2, 3, yo la termino dentro de las cadenas de separación y cuento 1, 2, 3, tomo lazada y ya saben el mismo procedimiento. Aquí recuerden, antes de tejer la vareta, su punto de separación y desde donde dejaron la vareta cuentan 1, 2, 3. Entonces aquí se tejería la segunda vareta, punto de separación, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta terminar esta vuelta número 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, dejo mi cadena, 3, 4, ahí está, ¿sí? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que aquí estamos en el punto de disminución, aquí tomamos lazada y tejemos aquí para lograr ese punto de disminución. Ustedes lo van a ir notando en su tejido y se van a dar cuenta que unas veces sí es visible ese punto y otras veces no, pero es importante ir contando. Entonces recuerden que aquí en este punto donde dejan su quinta vareta para hacer el punto de disminución, de la misma forma cuenten 1, 2, 3 puntos y ahí tejen. Bien, luego cadena de separación y cuenten 1, 2, 3 y nuevamente hasta llegar a lo que sería nuestro punto de aumento, donde está pues este especie de abanico o arco, como ustedes le vean figura. Voy a continuar hasta llegar hasta el final. Este punto ya lo practicamos 4 vueltas aquí, ¿sí? Muy bien, he tejido en total 8 vueltas,
4 vueltas en este color verde agua y 4 vueltas en este color gris rata. Ok, entonces recuerden el punto. Eso es lo que se va a trabajar. En total pues inicié con 39 puntos, pero es necesario que sea así porque más vale que sobre a que nos falte, sobre todo cuando se vaya a empezar un tejido grande. Bien, entonces otro dato importante es que vean cómo se termina. Se inicia de la mitad del motivo y se termina en la mitad del motivo, y el punto debe de ir recto, ¿sí? Recuerden que cuando se tejen aquí las últimas vueltas no se tejen puntos de separación, simplemente llegas hasta el punto, tomas lazada y tejes en el último punto de la primera vareta que hicimos al iniciar. Eso sería todo para este punto en zigzag calado, y yo te voy a mostrar lo que yo tengo avanzado para que se vayan animando. Todavía no les voy a decir qué es, pero es esto lo que yo tengo. Voy a tejer hasta que tenga voy a abrir un poquito la cámara. Voy a yo seguir tejiendo hasta que tenga 58 centímetros. Entonces yo calculo que aproximadamente me haría falta otra vuelta. Mi tejido empezó así, ¿sí? Esta es la base y pues lo que les acabo de mostrar es esto, ¿sí? Esta parte de aquí. Bien, la idea era ir aprovechando los restos de hilo que tenía, y la única combinación posible que pude hacer fue la de abajo, que es lo que tenía un poquito más y lo que sentía que era que iba a combinar. Entonces cuando yo ya tenga más avanzado, este es donde vamos a ver al proyecto que les quiero enseñar. Entonces lo importante es que vayan practicándose el motivo, la muestra, y pues ven aquí como tengo, como es que siempre empiezo uniendo donde o sea, de un solo lado, ¿sí? No tengo hilo de este lado, sino de este lado. Siempre donde empiezo, ahí siempre también empiezo a unir el otro color. Y bueno, aquí también en mi muestra larga, ¿sí? También tengo un sobrante de hilos. Ya les estaré dando más información. Por lo pronto quiero que practiquen este punto. Y nada, les comentaba que yo voy a presentarles el proyecto ya cuando yo tenga 58 centímetros. Y yo sé que no se van a quedar con la duda. Entonces voy a medir sin estirar. Tengo exactamente 35 centímetros. Entonces todavía me faltan unos 20 centímetros más, unos 25 centímetros más. Entonces, que será en 2 vueltas aproximadamente. Y esta muestra tiene sin estirar, y pues obviamente no voy a medir las vueltas porque si las mido pues va a ser un poquito más. Son 26 centímetros esta muestra, y de ancho 11 centímetros. 11 centímetros desde el aumento, y igual 11 centímetros desde o sea, desde la disminución y desde el aumento. Bueno, pues nada, ahora sí, espero que lo realicen y nos estamos viendo primeramente Dios. Besos, cuídense, les veo en el siguiente video. Y recuerden que las quiero. Si les gusta este video, compártanlo y suscríbanse. Y nada, las quiero mucho. Dios las bendiga.